Bienvenidos educandos de octavo grado al campo del conocimiento español en el área de comunicación. Soy la docente Blanca Dina Funes. Las expectativas de logro para el tema que desarrollaremos hoy son las siguientes. Desarrollan competencias de comprensión oral al identificar el contenido semántico del discurso. Además, identifican los elementos del signo lingüístico. Retroalimentemos un poco. ¿Qué es la lengua estándar? Es la forma correcta de la lengua utilizada en asuntos oficiales del país, en la mayoría de los textos escritos y en la enseñanza. Esa es la lengua estándar. ¿En qué situaciones se utiliza el discurso formal? En conferencias, en simposios, en entrevistas con la prensa, en reuniones diplomáticas, en entrevistas de trabajo, etcétera. Todo lo que sean situaciones formales. Y las situaciones en que se utiliza el discurso informal es en las charlas, en las conversaciones con amigos, regaños de los padres, conversaciones entre jóvenes, todo eso que ocurre de manera espontánea todos los días. El tema que nos ocupa en este momento es signos lingüísticos, extralingüísticos y paralingüísticos. Signos que utilizamos al comunicarnos. Siempre que nosotros estamos hablando con otras personas, utilizamos una serie de signos y códigos, es decir, un conjunto de elementos que combinándolos tienen un significado conocido por todos los hablantes. Es a lo que nosotros llamamos códigos lingüísticos o lenguas humanas. Y son los idiomas. Por ejemplo, estas personas que están en la imagen están diciendo lo mismo en diferentes idiomas, seguramente en su lengua materna. Diremos que un código es un conjunto de elementos relacionados entre sí mediante unas reglas determinadas que sirven para expresar algún mensaje o significado que ya está determinado por la comunidad. Por ejemplo, tenemos aquí un corazón, una palomita blanca, los números y todos esos son códigos. El alfabeto de los sordomudos también es un código que se utiliza muy a menudo dentro de esa comunidad de sordomudos. Tenemos también las señales de tránsito, los alfabetos de cada una de las lenguas que existen en el mundo. Hay códigos de circulación, que ahí tenemos las imágenes. Todo el mundo conoce lo que es un alto, lo que es una curva peligrosa y todas esas señales que encontramos a lo largo de la carretera. Todos son parte de un código que ya está determinado. Y no podríamos dejar de lado los emoticones, todas esas caritas, algunas felices, otras tristes, otras enojadas, otras llorando, caritas enamoradas que encontramos en nuestro teléfono como un código para expresarnos a través del WhatsApp. También están los códigos lingüísticos, que ya sabemos que es el abecedario o alfabeto de cada lengua. Es un conjunto de unidades de toda lengua que se combina de acuerdo con ciertas reglas que permiten la elaboración de mensajes. Así nosotros sabemos que la M con la A dice ma, la T con la E dice te, y vamos combinando las sílabas para formar nuevas palabras y en el momento que las necesitamos lo hacemos uso de ese alfabeto que aprendimos de memoria. Tenemos aquí ejemplos de algunos alfabetos. Está el alfabeto de los griegos, palabras en náhuatl, el alfabeto de los chinos y así cada lengua en el mundo tiene su propio alfabeto. Cada comunidad humana en el mundo tiene una lengua que ha organizado utilizando sonidos articulados que se asocian a distintos significados. Quiere decir que cada sonido que nosotros hacemos lo hemos aprendido de memoria porque antes nuestros antepasados también lo hicieron. Y aunque la lengua es un fenómeno social que va cambiando con el cambio que tienen las sociedades, pues también aprendemos lo que nuestros antepasados ya sabían. Para que la comunicación sea eficaz, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código, ¿verdad?
No hay comunicación si uno de los dos no maneja el código que el otro está utilizando. La comunicación no tendrá éxito si es que el emisor y el receptor no comparten el mismo código, es decir, no conocen el mismo idioma. Aquí tenemos los elementos de la comunicación. Está el emisor que le envía un mensaje al receptor y hay una retroalimentación, es decir, cuando el receptor responde el mensaje, él se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. De manera que los dos participan en ese proceso de la comunicación de manera muy activa. Tanto el emisor como el receptor hablan o deben hablar el mismo idioma. También tenemos el código lingüístico, que es un conjunto de unidades de toda lengua que se combina de acuerdo con ciertas reglas que permiten la elaboración de mensajes. ¿Por qué razón? Porque ya lo tenemos en nuestra memoria y lo usamos cada vez que lo necesitamos. La comunicación no tendrá éxito si el emisor y el receptor no comparten el mismo idioma, es decir, el mismo código. Estos códigos lingüísticos presentan dos variantes. Tenemos aquí el primer ejemplo, el código lingüístico oral, es decir, el significante, el sonido, la palabra en sí, y en este caso tenemos la palabra manzana. La manzana es el significante. Y el código lingüístico escrito, que es el significado, es decir, la representación mental que corresponde a esa imagen. Cuando decimos la palabra manzana, podemos imaginarnos esa fruta roja de manera corazonada y la pensamos de manera inmediata, la pensamos como es esa manzana. Tenemos otros ejemplos. Fruta, alimento. Eso dice el significado. Y el significante, manzana, la palabra manzana. Lo mismo, la otra imagen, significado, medio de transporte con 4 ruedas. Significante, automóvil. Esa es la palabra en sí. Significado humano femenino, significante mujer. Cuando hablamos de algo que ya conocemos, inmediatamente que escuchamos el nombre, viene una imagen a nuestra mente. Por ejemplo, si yo digo mi casa, inmediatamente recuerdo la forma que tiene mi casa, porque eso es lo que yo ya conozco. El significado es la imagen visual que yo traigo a mi mente y el significante es la palabra en sí. Esas son las dos variantes que tiene el signo lingüístico. Aquí lo tenemos de manera más clara con una rosa. El significante son los sonidos que forman la palabra rosa y el significado es la imagen de color rojo o rosa o del color que yo recuerde que viene a mi memoria. También tenemos los signos paralingüísticos. Signos no verbales que acompañan la comunicación lingüística, complementándola como los gestos del rostro, los ademanes, los movimientos con el cuerpo, etc. Estos signos paralingüísticos son considerados el principal vehículo para la comunicación emocional. Es por eso que nosotros sentimos la necesidad de mover las manos, de hacer gestos con el rostro, de movernos en frente del público, en frente de la persona que está hablando con nosotros. Hacemos ciertos movimientos que complementan lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque queremos imprimirle esa emoción que sentimos para que la otra persona también lo comprenda de la misma manera. Estos signos paralingüísticos apoyan al lenguaje oral. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos el código braille, que es para los ciegos. Cada puntito en negro está representando una letra distinta del alfabeto. Y esto es en relieve, es decir, que los ciegos, como no ven, tocan esos puntitos. Está hecho en una cartulina bastante gruesa para que esos puntitos salgan en relieve y es todo un sistema que ellos tienen que aprender para poder leer hasta la Biblia.
El código para los sordomudos, que lo tenemos aquí, todo el alfabeto está ahí en los movimientos que hacemos con las manos y ellos se pueden comunicar de manera muy fluida y muy efectiva. Incluso la familia que tiene un sordomudo pues debe aprender el mismo código para poder comunicarse con él. Luego están los códigos extralingüísticos, que es un conjunto organizado de signos que se emplean en combinación con los signos lingüísticos y se caracterizan por su autonomía funcional con respecto al lenguaje y con la falta de relación directa de recodificación y sustitución con el mismo. Es decir, que pueden ser completamente aparte, tienen autonomía funcional, significa que no dependen del lenguaje para tener su propio significado. Veamos estos ejemplos. Vemos aquí unas caritas significando cosas distintas, alegría, sorpresa, etc. Se llama gesticulación, que es un factor extralingüístico de gran importancia para la comunicación. ¿Por qué razón? Porque expresa las emociones. Llegamos a nuestra actividad independiente. Número 1. Escriba junto a la imagen el significante que corresponde. Por ejemplo, vemos un pajarito y usted va a escribir la palabra pajarito o pájaro, perdón. La siguiente sería familia. También tenemos una escuela y tenemos un río. Cuando usted escriba sobre la línea el nombre de la imagen, estará escribiendo el significante. Número 2. Dibuje el significado de los siguientes conceptos. Casa. Ya tenemos en la imagen el significante, que es la palabra en sí. ¿Qué hace falta? Nos hace falta el significado, es decir, la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de esa palabra. Por ejemplo, casa, hacemos el dibujo seguramente de nuestra casa. El mar, el árbol, la sandía. Muchísimas gracias. Siempre recuerda que debes seguir estudiando con mucho ánimo y con mucho ahínco.